Parashá Emor, con el subtítulo Puertas Universales. Bienvenidos en esta ocasión a nuestro breve resumen de la Parashá Emor. A causa de la posición privilegiada, el Kohen Gadol debería de ser modelo de pureza y perfección muy elevado. Tenía prohibido asistir a funerales, salvo los de sus familiares más cercanos, pues el contacto con la muerte lo contaminaba y le impedía cumplir con sus sagrados deberes. Además, no podía casarse con una mujer que no fuese casta ni con una divorciada. Debería de estar prácticamente limpio. Tampoco se podía ofrecer un animal de 8 días de vida, una hembra y su cría no podían ser sacrificados el mismo día. En una segunda parte de esta parashá están lo que se le llama las fiestas. Estas citas con el Creador en las cuales Él nos pide y nos sigue pidiendo, porque esto es como un estatuto perpetuo, de estar atentos en estas famosas citas. Veamos entonces nuestro breve resumen. Y los datos tenemos aquí. Parashá Emor, Vayikra, capítulo 21, 1 al 24, 23. El profeta Yehezkel, 44, 15 al 31. Déjenme, lo voy a cambiar aquí. Este sistema para que podamos verlo mejor. Dice los temas, las leyes del Kohen, defectos descalificantes, la terumá, animales con defectos y finalmente las fiestas de Yahweh. Y vamos a iniciar entonces con nuestro párrafo. Este es Vayikra capítulo 21, 1 nos dice: habla a los Kohanim, descendientes de Aarón. Es muy importante cada frase. Vayomer Yahweh al Moshe, amar al Kohanim Benei Aarón. Habla a los descendientes, a los de sacerdotes. Los hijos de Aarón, bueno, aparte de que tenía otros 2 hijos, que estos eran prácticamente, o tenían que ser, Kohen Gadol. Los otros hijos de Aarón, el primero tenía que ser Eleazar. El segundo Kohen Gadol, después de Aarón, era Eleazar. Pero tenía otros 2 hijos. Esos otros 2 hijos eran los levitas. Pero aquí nos háblale a los hijos de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes. Excepto si se trata de algún pariente cercano como su madre, su padre, su hijo o su hija o su hermano. Háblale entonces, Vayomer Yahweh el Moshe, Emor al Kohanim Benei Aarón. Ve a Marta y diles a ellos: Benefesh lo timá, ve a mí, que no se hagan impuros. Ahora, en esta parte del estudio nos dice, bueno, que no asistan a los funerales, pero vemos un poquito atrás, porque el texto pareciese que aquí se corta y aquí se inicia, pero no. Un poquito antes, en la parashá pasada, el texto termina prácticamente aquí. Vayikra 20:26 termina la parashá anterior e inicia aquí. Vayomer Yahweh el Moshe amar al Kohanim Benei Aarón. Pero esto de que no se acerque a los muertos tiene otra connotación. Sí es cierto que en el día de su servicio, digámoslo, el día de Yom Kippur, si por alguna razón un hijo, una hija o un pariente del Kohanim, bueno, no el hijo o la hija, porque el hijo y la hija son en línea directa, pero si en el día antes o en el día pues cercano a Yom Kippur muriese un familiar directo del Kohen Gadol, no de cualquiera, del Kohen Gadol, o de los Kohanim que estaban cerca. Kohanim, no levitas. Los levitas tenían otras reglas para llevar a cabo. Pero si en días cercanos que les tocaba entrar al templo, los días más sagrados, por ejemplo Yom Kippur, como le menciono, entonces ellos tenían prohibido asistir a un funeral. ¿Por qué? Porque iban a oficiar en el Mishkan. De hecho, no oficiaban o no hacían el servicio todos los días. Pero aquí casi es un extremo. No va a pasar que un familiar de un Kohen muera cercano a Yom Kippur, pero
si pasase, entonces que ellos no se acerquen, porque ellos van a tener una relación con el Creador, van a expiar por los pecados del pueblo y deben permanecer puros. Pero antes de eso viene otra connotación, nos dice aquí. Vamos a iniciar aquí y déjenme les señalo. Dice el hombre o la mujer, que es prácticamente a lo que se está refiriendo aquí. Porque si iban a entrar al Mishkan, al lugar Kadosh HaKadoshim, o al lugar santísimo, como se le llama, el propósito era que fuese perdonado al pueblo, o que les dieran alguna respuesta, en todo caso el Cohen, a una petición del pueblo, como sucedió después. Cuando el rey Salomón o cualquiera de ellos tenía algún asunto, o cualquier líder de la tribu tenía alguna pregunta o una duda, se acercaba al Cohen Gadol. Pero no ofrecía, no se hacía todo el ritual como en Yom Kippur, pero se acercaba al Cohen Gadol y le planteaba su pregunta o su duda. Y el Cohen Gadol, tenía el pectoral y tenía 2 piedras que se llamaban el Urim y el Tumim, en el cuales y a través de estos obtenían la respuesta para así, hacer o continuar con sus dudas o las labores y resolvían sus dudas. Esta es la connotación básica, que no se acerquen a un cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí me señala 2 energías negativas. El hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o practiquen la adivinación. Mire, aquí me lo dice. Beisha od Isha, el hombre o la mujer. Ki Ob, que tenga el espíritu de Ob. O Yodini o Yadoni. Déjenme ponerlo aquí. Se lo señalo aquí, estas 2 energías, y se llama Ob y Yidoni. Estos son espíritus de brujería y espíritus de hechicería, y espíritus de adivinación, o que pueden dar respuesta. Y de aquí entonces la prohibición que se les dice a los Cohen: si ustedes quieren una respuesta, entonces santifíquense y entren al Mishkan y pregúntenle al Creador. No vayan, no se contaminen con cuerpos de los cuales les pueden adivinar el futuro o dejar saber el futuro, porque aunque esta prohibición era rara, sucedió en la época de Samuel y en la época del rey Shaul, por supuesto. Esta era la forma en que el Creador se comunicaba con ellos, el Urim y el Tumim, o a través de sus profetas. Pero nosotros vemos que en la época de Shaul, cuando se rebeló, más que nada, cuando fue desobediente a la voz del Creador, profeta Shmuel muere. Y entonces ya no se le contesta ni por Urim ni por Tumim, y es que incurre en esta falta que anteriormente había sido prohibida. Nos dice aquí, Primera de Samuel 28:6 nos dice: entonces consultó a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por el Urim y el Tumim, las 2 piedras, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: busquen a una mujer que invoca a los muertos. Son estas 2. Estas 2 energías son las que pueden adivinar el futuro, y no es que lo adivinen. Realmente, una vez que alguien fallece, se abre una dimensión completamente diferente a la nuestra, donde ellos ven no solamente el pasado ni el futuro, sino que es un constante presente donde se puede prevenir y donde se puede ver muchas cosas. ¿Sucede? Claro que sucede, por eso está la prohibición. Pero aquí era una exhortación directa a los Kohanim, diciéndoles en pocas palabras, se lo voy a sintetizar: si ustedes quieren obtener alguna respuesta o alguna guianza para mi pueblo, conságrense y no vayan a consultar a los muertos. Pero, ¿qué a los muertos? Es que esto es muy interesante también, porque cuando una persona fallece, su alma se va, regresa a quien la dio, y el cuerpo se queda a expensas de estos demonios. En realidad, habla la persona que falleció. Ese es otro tema muy interesante que no nos vamos a meter mucho en eso, porque algunas almas son capturadas
Algunas almas, por cualquier situación, quedan, pues, prensadas en este mundo, en este sistema, y son capturados por unos demonios, y esos demonios, bueno, al consultarlos, estos personajes que consultan a los muertos, consultan a las personas que recién han muerto, que entonces pueden ver muchas cosas. Y si es una realidad, pero aquí viene la prohibición. Y le repito, o le cuento todo esto rápidamente, porque está prohibido que si el Creador le pedimos o le solicitamos algo y no nos los deja saber en su momento, no vayamos a consultar personas, que éstas consulten a los muertos. Está prohibido. ¿Existe? Sí existe. No está diciendo no existe. Está prohibiéndolo. Y eso es muy importante. Pero ahora quiero pasar a un tema también que es muy importante. Y me voy a brincar. Porque es muy interesante lo que nos guarda o lo que nos muestra aquí la Torah. Por ejemplo, en el capítulo 23:1, donde nos habla de las fiestas. Es muy interesante. Acerca de las fiestas, y nos dice aquí: Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor. Daber al Bené Israel ve a Marta al Gen, y diles a ellos: Muede Yahweh. Las fiestas de Yahweh. Yo le puse esta traducción y a veces se la tengo que poner para no desconectarnos. Pero a veces no le pongo una traducción arreglada ni editada, sino como se tiene acceso en la mayoría de los escritos. Ciertamente se ha estado trabajando en versiones editando los nombres o trabajando con los nombres, pero en realidad es mucho mejor leerlo desde el texto y dejarlo así. Porque más que no decir Señor, podemos verificar o ratificar el nombre que se está utilizando. Y entonces no necesitaría poner aquí el nombre del Creador, porque lógico, no todos van a aprender hebreo, pero al menos lo básico sí, saber distinguir el nombre. Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor, Daber al Bené Israel ve a Marta al Gen. Moedí Yahweh. ¿Qué dice? Fiestas, citas de Yahweh. Nada más, no me dice nada más. Asher Tikru Otam. Deberán ellas observarlos. Aquí en la traducción me dice un poquito raro. Tal vez es lo mismo, si soy positivo podría decir es que es lo mismo. Dice, dile a los israelitas. Bueno, no son israelitas, son Bené Israel. Y un Bené Israel es una persona que busca al Creador. Los israelitas, aquí ya se mira como un grupo de personas diferente a otras. Pero nos dice aquí: estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, que el traductor tuvo una buena intención, pero que no realmente en el texto hebreo solamente me dice: Daber al Bené Israel ve a Marta al Gen. Dile a los hijos de Israel esto para ellos. Modé Yahweh, las fiestas de Yahweh. Nos dice: Asher, que serán o que se acercarán a ellas. Serán llamadas Mikra, llamados Kodesh, Al-Gemhan, Modei. Serán llamadas estas citas santas. Que aquí el traductor me da un poquita versión diferente. Dice: estas son las fechas especialmente dedicadas. No son dedicadas. Estas fiestas son de Yahweh. Pero déjeme decirle algo también. Estas fiestas no son como se ha dejado saber por muchos años, que son las fiestas de algún grupo. Y específicamente lo voy a decir en esta ocasión porque así se conocen. Y se dicen o se llaman, se dejan saber como las fiestas judías. Déjeme decirle que el texto no me dice Moedei Yahudí. El texto dice Moedei Yahweh. Entonces no son fiestas ni judías, no son fiestas hebreas, son fiestas de Yahweh, lo cual todos sus hijos, los hijos de Israel, deben observarlas y llamarlas como citas Kadosh, o en otras palabras, como citas santas. Ahora, ¿qué son estas fiestas? Porque se ha tornado como fiestas. Mire, nosotros vivimos en el occidente. Bueno, nosotros aquí radicamos en California. Nosotros, bueno, yo en lo personal soy mexicano. Y le podría decir que orgullosamente mexicano, porque el Creador permitió que yo naciese en México. Vivo actualmente aquí en California. Pero, ¿qué son las fiestas? Y le cuento esto de que vivo aquí, que soy de origen mexicano, porque en México somos muy fiesteros.
Cualquier cosa, bueno, hasta sobran pretextos para hacer una fiesta. Y desde el concepto que yo lo viví o que se conoce en México es que una fiesta hay que alegrarse. Hay que hacer pachanga, hay que hacer baile, hay que hacer danzas, hay que hacer comida, hay que hacer una serie, bueno, una fiesta. Bueno, si yo traigo ese mismo concepto o ese mismo pensamiento de lo que yo aprendí, que para mí es una fiesta o lo que era una fiesta ya en México, y le digo de México porque soy mexicano, entonces yo pienso y cuando leo aquí, cuando me dice fiestas, entonces yo si no tengo cuidado del texto, podría decir que entonces voy a hacer fiestas del Creador a mi estilo. Y que entonces, bueno, ya no voy a poner un grupo mundano, como se le dice, y estoy siendo un poco sarcástico, sino que ahora pongo música, entre comillas, del Creador, y entonces ya no bailo, pero entonces danzo. Y ya no hago los platillos especiales, sino hago platillos hebreos, digámoslo así, con carne kosher pero ese es un disfraz. Y la Torah no me está diciendo eso. No me dice, a tus fiestas que conoces solamente cámbiale los nombres, cámbiale el tipo de música, el tipo de ritmo, ya no bailes cumbia, ahora baila música hebrea. Que no existe la música hebrea, es música regional de ciertas zonas. Pero bueno. Y si yo aplico esas fiestas acá, entonces voy a distorsionar el texto. ¿El Creador qué me quiere decir cuando me dice fiestas de Yahweh? Voy a ser un poquito más específico. Esto, a través de la Kabbalah, nos dice que es una fiesta. Una fiesta, lo que aquí el Creador le llama Moadei Yahweh, son eventos universales. Por eso yo le tuve que explicar un poco lo que para nuestra cultura es una fiesta y para lo que la Torah, de hecho, no le llama fiesta, no le llama Hag, le llama cita. Aquí puede ser Moadei Yahweh. Si fuera una fiesta de alegría sería Hag, así que es una fiesta. Pero aquí es una cita. ¿Y qué es una cita? Es que va a suceder un evento universal. O va a pasar una puerta cósmica que será abierta. ¿Por qué le cuento esto? Porque la Torah misma tiene su lenguaje técnico que lo he venido utilizando ya en anteriores parashot, diciéndole que así como una área específica de una profesión tiene su propio lenguaje su lenguaje técnico, la Torah también tiene un lenguaje técnico. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los nombres del Creador. Acá comúnmente se conocen como Dios y como Señor. O como Yahweh y Adonai, y en ocasiones se sustituye Hashem. O el Eterno. Bueno, la Torah cuando se refiere al nombre del Creador nos da una definición, dice el Zohar. Así como un rayo solo de luz solar blanca contiene los 7 colores de espectro, la luz única del Creador incluye muchas fuerzas espirituales diversas. Estas diferentes fuerzas son llamadas nombres del Creador. Cada nombre denota un atributo y fuerza espiritual específico. Las letras hebreas que componen estos nombres son la interfaz, por medio de la cual estas varias fuerzas actúan sobre nuestro mundo físico. El nombre del Creador más común es el tetragramatón, o comúnmente llamado de las 4 letras, o Yod-Hei, Wad-Hei, que es lo que encontramos nosotros aquí en el escrito. Yod-Hei, Wad-Hei. Este es el más conocido, pero no es el único. Además que este más conocido tiene una función especial. Por ejemplo, está el nombre de Adonai, del nombre de El, Elohim, Eloha, Shaddai, Ekye, Yahweh Sebaot, Elohim Sebaot, y también este Yod-Hei, Wad-Hei. Este es un nombre técnico de la Torah cuando se refiere al Creador. Ahora, déjeme decirle otro lenguaje técnico que utiliza la Torah. Por ejemplo, la Torah cuando me dice
que las fiestas, por ejemplo, para ser más exactos. Bueno, le voy a dejar saber otro, es que son bastantes. Cuando la Torá me dice que las naciones o los gentiles, porque una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es los gentiles. Bueno, si yo tomo esas palabras como las capto aquí en el occidente, voy a distorsionar el texto. La Torá, cuando habla de naciones, me dice de la siguiente manera: las naciones o los gentiles representan en realidad los atributos internos y los rasgos de carácter de nuestra naturaleza individual. ¿Qué sería una nación o un gentil en mi cuerpo? Aquel que no quiere apegarse a servir al Creador. Cuando la Torá me habla de naciones, me habla de las partes de mi cuerpo que no buscan acercarse al Creador. Y cuando la Torá me dice de Amalek, ahí me dice que es un rey y que habría guerra por siempre, que es en el lenguaje técnico de la Torá cuando me muestra a Amalek. Bueno, Amalek se refiere a la duda y a la incertidumbre que habita dentro de nosotros cuando encaramos dificultades y obstáculos. Por eso nos dice que el enemigo acérrimo del Creador es Amalek. Quiere decir que el enemigo de la duda, el enemigo de la fe, es la duda. Ahora, déjeme leerle esto de las fiestas porque fue donde entré. ¿Qué son las fiestas de acuerdo a la Torá? No de acuerdo a lo que ya le expliqué y mi forma de percibirlo aquí en el occidente. De acuerdo a la Torá, Moedé Yahweh son ventanas universales en el tiempo que nos proveen oportunidades de tomar el control en diferentes aspectos de nuestra vida. A ver, una fiesta, que yo le llamo fiesta, que no es para alegrarme, no es para brincar, no es para bailar, no es para correr, es una puerta cósmica que se abre. Y que esta puerta cósmica trae una energía específica que me ayudará a mí para manejar o para tomar el control en diferentes aspectos de mi vida. Y de ahí que entonces las fiestas se le podrían llamar Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Pesach, Shavuot. Entonces no son fiestas donde tengo que brincar, no. Son fiestas donde tienes que agarrar la energía de esa fecha para cambiar tal vez malos hábitos en nuestra vida. Y déjeme decirle aquí entonces, son eventos universales en el tiempo que nos proveen oportunidades de tomar el control en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué le cuento esto? Porque vamos a tomar ahora solamente un recurso de una fiesta. Y esta fiesta es la fiesta de la cuenta del Omer. En la cuenta del Omer se nos ha enseñado por mucho tiempo que hay que contar el día. El día 1, día 2, día 3 del Omer. El problema es que Omer no es un número. Omer es una medida específicamente de cebada. Entonces la cebada no la puedo contar. La cebada la tengo que mecer. Entonces voy descartando eso de contar el Omer. Entonces sería mecer el Omer. ¿Y qué es mecer el Omer? ¿Qué es el Omer? Bueno, el Omer es la cebada. Y de acuerdo al lenguaje técnico de la Torá, ¿qué es la cebada? Bueno, la cebada es mi alma. Esa es la cebada. Entonces tengo que mecer mi alma. ¿Y cómo la voy a mecer? Bueno, aquí me va a dar un poco de idea lo que me quiere decir el escrito detrás de la letra, como lo podríamos ver. Y nos dice así: a partir del día en que llevéis la gavilla de trigo, que no es trigo. Mire, a veces y tengo que ponerle la parte en español para no desconectarnos, pero no dice trigo, dice Omer. Aquí está, Omer. Y Omer no es cuenta, Omer es una medida de cebada. Déjeme ponerlo esto, dice, bueno, a partir del día en que lleves la gavilla de cebada, tendría que ser cebada,
como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al sábado. No, pero sí, está bien ahí. Contaréis 7 semanas completas. Ubeshartem lachen, mi mejara ha Shabbat millón, javiajen, et omer. Hatanufa, meserás, hatanufa, o tenufa, también es la palabra más adecuada, que la hemos escuchado más veces. Tenufa es mecimiento del Omer, de nuestra alma. Shevat Shabbatot. Tamimá Dejian. Bueno, déjeme explicarle esto. Ahora, esta fiesta de mecer el Omer, o que nos dicen de contar el Omer, tiene que ser por estatuto perpetuo. Quiero decir siempre. Pero ya le di una clave que, cuando se refiere a cebada, en el lenguaje técnico de la Torá, se está refiriendo a nuestra alma. Entonces, ¿la podemos seguir haciendo hasta ahora? Claro que sí. No vamos a mecer cebada, no vamos a estar como arrullando a un niño, ni vamos a cantar que lo arrullamos, ni que la mecemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Torá? Bueno, mire, esta palabra, así sería la traducción más que así. A partir del día sería, contarán, Veshefarte, contarán la gen para ustedes. Mi mejará un día después del Shabbat. Mi yonja viajen, después del día de Shabbat, cuando traigan la ofrenda de cebada. La mecerán o será mecida por 7 semanas. Así sería. Pero la clave que nos da esto es esta palabra. Que vamos a ponerle la forma en cómo se podría leer es. Esta la podríamos usar como U, como O o como Bet. Vamos a usarla como U. Usiparten. Pero lo interesante de este usiparten, que es contarás. Pero a ver, dice, ¿contarás? Bueno, el traductor aquí se fue como que contarán. Aquí también el traductor se fue como que contarán. Pero aquí me da una clave muy interesante, que es esta palabra. Sefer o Sefar o Sifur. Aquí estas 3. Samek, Pef, Resh, Safer. Pero para esto entenderlo un poco, tengo que auxiliarme de otro escrito, y ese escrito es el Sefer Yetzirah. Mira, aquí están las palabras ya en otro color. Safer y el Sefer Yetzirah. Voy a poner la traducción en español, donde me da pauta a lo siguiente. Nos dice, Besheloshin Beshiten Netivot, con 32 senderos, Peliot, maravillosos, milagrosos, que podría ser aquí, Peleg, sería milagro, o partidos, con 32 senderos milagrosos, de Jokma, Hajak, ya, mire, interesantísimo es el Sefer Yetzirah. Déjeme, le voy a leer la traducción en español, que le quita mucha esencia. Dice, con 32 senderos maravillosos de sabiduría, ya Yahweh, Dios de Israel, Dios vivo y Rey del mundo, el Shaddai misericordioso y compasivo, altísimo y altísimo, que mora eternamente en lo alto, santo es su nombre. Yahweh grabó y creó el mundo con 3. Nos dice está un poco corto aquí. Ya se lo leí en español. Dice, Besheloshin, Beshitin Atibot, Peliot. Jokma creó 32 senderos. Déjeme salgo un poquito, porque estos 32 senderos es lo que se le llama los 32 Elohim. Son los que armaron toda la creación. ¿Y quiénes son esos 32 Elohim? Son las 22 letras hebreas y las 10 sefirot. Y aquí es donde me deja ver de las sefirot. Claro que es desconocido eso de las sefirot y soy hasta raro. A ver, en el escrito religioso, ¿estás hablando de sefirot? Algo que suena hasta cierto punto blasfemo. Bueno, ¿por qué suena? Porque no lo he estudiado. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, aquí me dice, con 32 senderos, 22 letras hebreas y las 10 sefirot, estos 32 senderos, nos dice, con 32 Elohim, que bueno, déjeme agregarle un poquito más, porque en el primer capítulo de Bereshit están
32 veces la palabra Elohim. De ahí entonces, que es que se da fe de que hay 32 jueces, 32 Elohim que acomodaron la creación. Así dice. Pero es que en el principio dice Bereshit bara Elohim. Si lo pudiésemos leer un poquito diferente, dice Bereshit, en el principio, bara Elohim. A ver, en el principio creó a Elohim. No creó Elohim, sino creó a los Elohim, porque Elohim es plural. Eloah es singular. Entonces, en el principio, ¿quién es el principio? Bueno, el Padre y el Hijo. ¿Creó a quién creó? Bueno, creó a los Elohim, para que hiciesen la obra de traer lo invisible a visible. Pero es que también Yahweh creó a Elohim, siendo Yahweh, digámoslo en esta metáfora, que Yahweh es el hombre y Elohim es la mujer, que es la Shejinah, que es la Ima, que es la Ruach HaKodesh. Pero entonces Yahweh creó a Elohim, o el padre creó a la madre, o el esposo a la esposa. Bueno, sí, porque después nos lo dice en otra metáfora, que de Adán es sacada Eva, o de Yahweh es sacado Elohim, o del Mesías es sacada la novia. Pero bueno, vamos a seguir aquí porque nos dice, con Jokmah Hakak, ya Yahweh Sebaot, Elohei Israel, Elohim Hayim, Bemelech Olan, El Shaddai Rahum Behun, Ran Benashah, Shaken Ed, Merosh, Bekodeshen, que su nombre sea santísimo. Dice, Bara El Ola creó su universo, Besheloshin Sefari, con 3 libros o con 3 formas. Y de ahí me dice, Besefer, Besefar, Besifur, que entonces sería en español así, Sefer, Sefar y Sipur. Pero es que estas 3 palabras, Sefer, son las que me aparecen aquí en este texto. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Vas a contar? Bueno, pero déjeme explicarle algo. Porque de la palabra o de Sefer también se denota o se deriva la palabra zafir o zafiro. Y zafiro es brillo. Bueno, ya va cambiando la situación. Porque entonces ya no me dice contarás, ahora me dice zafiro. Bueno, y me está diciendo zafiro, realmente no. Pero de zafiro viene la palabra zafirot o sefirot. Ya se va abriendo un poquito más. ¿Y qué me dice después? Entonces el texto, ¿cómo lo podría yo traducir? Brillarán ellos. Entonces ya no me dirá cuéntales o que cuenten ellos, sino ellos brillarán o brillarán la sefirot de ellos. ¿Pero cuál es sefirot? Vemos nosotros que este es el cuerpo humano. Este es el cerebro, o que es Keter. La conciencia en todo caso. Este es el cerebro que está dividido en 2. Cerebro derecho y cerebro izquierdo, o cerebro masculino y cerebro femenino. Esto en la caída del Adán no se afectó. Lo único que se afectó es esto. Que esto sería entonces parte de nuestro cuerpo. Aquí sería un poquito nuestros pensamientos, aquí nuestros sentimientos, nuestras emociones, aquí sería nuestra forma de caminar, el aparato reproductor y nuestros pies. Entonces no me está diciendo que cuenten el día, me está diciendo que hagan brillar. Pero déjeme contarle algo más. En la caída del jardín del Edén, lo que nos dañaron fue esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso me dice que contarán 7 semanas. ¿Me está diciendo que contarán 7 semanas? No. Me está diciendo que yo haré que brillen, o ellos harán brillar sus 7, se llaman midot, sus 7 formas de ser de ellos que fueron dañadas. Entonces sería Sefira, que brille alrededor de ellos. Pero entonces, ¿cómo le entiendo esto? Si no cuento el Omer, si no digo hoy es el primero del Omer, si no digo es el tercero del Omer, ¿qué cuento? No cuentes. Haz brillar. ¿Y qué hago brillar? Mis cualidades que están escondidas.
Hago brillar mis dones que me dieron, pero que están como la cebada, están escondidos ahí en la cáscara. Pero por cierto, la cáscara brilla, pero brilla lo exterior. Lo interior es lo que tengo que quitarle las cáscaras, las clipot se le llama así, para que realmente ese fruto llamado cebada pueda dar alimento a quien lo necesita. Vamos a ver ahí entonces, porque quien sí lo entendió muy bien fue el profeta Yehezkel. El profeta Yehezkel en el capítulo 1:14, él ve unas ruedas. Así dice que ve unas ruedas. Pero estas ruedas no es otra cosa que la Sefirot dando vueltas, nos dice aquí. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro lado como el fulgor del relámpago. Esta es una imagen, por supuesto, de lo que posiblemente vio Ezequiel. Pero me dice que hay ruedas sobre ruedas. Bueno, aquí en cada Sefirot hay 10 Sefirot. Y cuando me dice que tengo que brillar o hacer brillar mi Sefirot, es que unas luces van y otras regresan. Déjeme explicarlo un poquito más. Dice que van y que regresan. Así. Ratzot, que esta palabra es corriendo. Y Beshob es retornando. A ver, ¿corriendo de dónde? Bueno, corriendo de nuestra salida de Egipto y retornando a nuestro origen donde aprendimos la Torá, que el propósito de los 49 días es de Pesach a Shavuot, pero que tenemos que purificarnos 7 semanas. ¿Por qué? Bueno, porque esas ruedas o esas sefirot o esos midot están sucios y tenemos que trabajarlos. Nuevamente repito esto, la cebada es nuestra alma. Aquí salimos rápidamente y de aquí a aquí son 7 semanas. Tengo que mecer mi alma, tengo que sacarle brillo a mis cualidades que fueron dañadas en ese Egipto o en el jardín del Edén, donde también fue un Egipto, porque desde ahí las almas empezaron a esclavizarse. Déjeme, le voy a mostrar esto. El profeta también ve esta imagen de 4 caras en cada rueda. ¿Y qué es esas 4 caras en cada rueda? Bueno, que mi alma tiene aspectos de estas 4 características. Aspecto de animal y aspecto de hombre. Que en realidad lo que quiere decirme en la cuenta del Homer es que saque mis atributos animales y que estos se conviertan como yo era en el origen antes de la caída del Adán. Déjeme explicarle el día de hoy para ser más exacto lo que tenemos que hacer. En cada día de la cuenta del Homer, le decía, no es contar el Homer, es pulir una de mis cualidades. Hay 49 días, un poquito más a fondo se dice la primera semana, se cuenta Gesed de Gesed y así, pero es muy amplio explicarle. Solamente le voy a dejar saber que el día de hoy, por ejemplo, estamos en el 13º día, 14º día del Homer y que corresponde a este nombre, porque en este día no voy a contar, en este día le voy a sacar brillo a una cualidad mía que ha estado mal ubicada. Y que entonces me dice el Creador, tienes 49 malas formas o cualidades desubicadas y tienes que ubicarlas hasta el día 49 para que recibas la Torah. Pero a ver, recibir la Torah no es un chiste tampoco. No es una fiesta, no es ayuno, no son danzas. Es que le pueda entender a lo que me estás diciendo. Pero no solo entender a lo que me estás diciendo a través de la Torá, sino pulir mis cualidades, sacarles brillo a ese zafiro que está escondido. De ahí viene entonces, sácale brillo a las almas. En este día nos toca sacarle brillo a esta cualidad. Y es el nombre de los 72 nombres Yod Yod Zayin. ¿Qué significa esta Yod Yod Zayin?
diciendo las palabras correctas. Hoy, en este día de la cuenta del Homer, no voy a contarlo. Voy a mecer mi alma y mi alma le voy a decir y dejarle saber a mi cuerpo, o ese veneno que está en mi cuerpo, que corrija y que diga las palabras correctas. ¿Cuáles palabras correctas? ¿Que tenga un idioma técnico o un lenguaje intelectual? Realmente no. Así pareciera ser, pero no. Mire, le voy a poner esto. Cada nombre de los 72 nombres que van a aplicar en estos 49 días están muy bien codificados ahí en los salmos. Por ejemplo, este nombre de Yod Yod Zayin, lo encontramos en el Salmo 115:11. Yod Yod Zayin, que en español se traduce así: ustedes que honran a Yahweh, confíen en Él. Él nos ayuda y nos protege. A ver, ¿qué tiene que ver este nombre Yod Yod Zayin con que confiemos en Yahweh? Pues sí, le voy a poner un texto, lo que nos dice en la Kabbalah, que es pulir una sefirá, o que es mecer el Homer en el día de hoy. Con esto en mente voy a mecer mi Homer. Esto es mecer mi Homer. Esto es contar el Homer. Entonces el día de hoy le sacaré brillo a mi zafiro, a este día de mi travesía de Pesaj a Shavuot. Y hoy me dice el Creador: imprégnate con bendiciones y transforma tu realidad. Enciende fuerza espiritual que influyen en los eventos y circunstancias de nuestras vidas. Por ejemplo, el chisme. Esto es lo que voy a trabajar el día de hoy. Esto es contar el Homer, en realidad. El chisme difamatorio incrementa en nuestro mundo las enfermedades. Fíjese muy bien lo que hacemos. Por eso nuestro mundo está muy contaminado, y no es de smog. No es de las emisiones de los carros. Es de nuestra forma negativa de hablar. Y si hoy contamos el Homer a través de este nombre, creo que puliríamos el día de hoy nuestra vasija o nuestra sefirá correspondiente. Nos dice: el chisme difamatorio incrementa en nuestro mundo las enfermedades. Esto es ilógico, porque las enfermedades me dicen allá en la medicina secular, o los sabios, y lo son en su área, lo hemos dicho, no los denostamos, no menospreciamos su dedicación, pero las enfermedades no vienen ni son hereditarias. Las escupimos a través de nuestra forma de hablar. Nos dice: el chisme difamatorio incrementa en nuestro mundo las enfermedades. Difamar a una persona inflige daño físico y espiritual a ambos, a la víctima y también a la persona que produce las palabras difamatorias. Y déjeme decirle en corto que estas palabras son las que nos traen nuestras enfermedades, los cánceres. Sin embargo, debido al libre albedrío, estas verdades se encuentran ocultas a nuestras mentes racionales por lo estrecho del pensamiento egoísta. Que esto no es innato. O sea, nuestra alma no es esto. Esto es el veneno del anahash o del sistema. Pero lo hacemos tan normal. Decirle una palabra a alguien, dañar a alguien. Decirle cualquier palabra, pero eso es lo más normal. Así se dice. A ver, ¿no será que tienes muy estrecho tu pensamiento egoísta y lo familiarizas? Bueno, hasta lo haces simple, lo haces como normal. Pero eso no es innato de tu alma. Y se opone a cualquier cuestión metafísica. Nuestras palabras emergen de nuestro ego o de la luz. Pero cuando dañamos, sin lugar a dudas, emergen de nuestro ego.
Cuando permitimos que la luz hable en nuestro mundo con una cantidad predeterminada de palabras. Dice aquí, perdón. Nuestras palabras emergen de nuestro ego o de la luz. Cuando permitimos que la luz hable en nuestro nombre, o sea, cuando permitimos que la palabra del Creador, que la Torah, que nuestro corazón esté lleno de Torah, porque, bueno, así lo dijo Shaul, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, pero cuando nos impregnamos, como me dice aquí, imprégnate con bendición. Bueno, cuando hablamos o permitimos que la luz hable en nuestro nombre, nuestro discurso llena a otros de esperanza, bendiciones, amor e inspiración. Venimos a este mundo con una cantidad predeterminada de palabras negativas que se nos permiten pronunciar. Cuando esta cantidad se agota, la muerte nos vence. La meditación. Silenciemos nuestro ego. Yahweh nos protege. Él nos ayuda. Pulsemos el botón del silencio. Confiemos en Yahweh. No necesitamos hablar si no es necesario. Si nosotros tenemos temor de Yahweh, que es de ahí donde entra la función del Salmo 115:11, que es el acrónimo de Yod Sayin, el número 40 dentro de los 72 nombres del Creador. Si nosotros, que le tenemos temor a Yahweh, confiamos en Él, Él nos ayuda y nos protege. No necesitamos hablar. Si nos ofenden, silenciemos nuestro ego. Pulsemos el botón del silencio. Ahora invoquemos a la luz para que hable en nuestro nombre. Él nos ayuda, Él nos protege. En todas las ocasiones, de manera que cada palabra eleve nuestra alma y toda la existencia. En general, este es un mecimiento del Omer, o un conteo del Omer. Hacer una reflexión, sacar el brillo de mis palabras. Ese es exactamente, sacarle brillo a mis palabras. ¿Y cuál es sacarle brillo a mis palabras? Pues no hablar. Y si voy a hablar, que sean cosas buenas de las personas. Entonces en este día estaría meciendo mi Omer, le estaría sacando brillo a mi alma. Este es un breve resumen de la Parashá Emor. No es fácil de explicarlo y mucho menos de entenderlo, pero si el Creador lo permite, estaremos repasando constantemente todo eso. Será interesantísimo contar todos los días del Omer desde este punto, desde este pulimiento, desde este sacarle brillo a nuestra alma, que brille como un zafiro, como un sefer, que brillen nuestras sefirot. Esperemos hacerlo en alguna otra ocasión. Por el momento, pues Toda Rabá, gracias por sus visitas, gracias por sus aportaciones, por sus sugerencias. Toda Rabá y hasta la próxima.